Hola, ¿qué tal, chicos? Muy buenas tardes. Pues aquí estamos nuevamente con ustedes para ahora sí continuar con las clases. Así que les doy las bienvenidas a cada uno de ustedes y, y les felicito, la verdad, porque pues ya estamos casi a la mitad de las 10 clases de este nivel de discipulados nivel 3. Así que pues ya los estamos logrando, ¿no? Estas 10 clases. Así que pues los felicito y les doy las bienvenidas nuevamente a cada uno de ustedes. Y por ahí también le doy un saludo a el pastor Pablo, como le decía a mi niña, el pastor Pablo y la hermana María, que nos estarán también, que están con nosotros ahí, lo han visto, ¿no? Por ahí, ahora sí, apoyándonos, ¿ok? Así que en esta tarde vamos a dar inicio con la lección número 5, ¿ok? Pero antes de eso, vamos a pedirle dirección a Dios para que sea Él ahora sí, hablándonos y enseñándonos por medio de la palabra, ¿ok? Vamos a orar a Dios. Padre, bendito Dios, Señor, en el nombre de Jesús en esta hora. Aquí estamos nuevamente ante tu presencia, bendito Dios, Señor, para que nos enseñes, bendito Dios, por medio de tu palabra y las enseñanzas, bendito Dios, Señor, que tienes para nosotros, Señor, de llevar a cabo, Padre, bendito Dios, nuestras vidas, Padre, de cómo vivirlas, de cómo aplicarlas, bendito Dios, Señor, y de cómo administrar, bendito Dios, Señor, nuestras vidas y las finanzas, Señor. Padre, nos ponemos en tus manos, Padre, que seas tú, bendito Dios, Señor, hablando y enseñándonos, Padre. Nos abremos nuestras puertas, nuestro entendimiento, bendito Dios, Señor, y eres bienvenido en nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces vamos a empezar con la lección número 5 de discipulado nivel 3. Ok, entonces la lección es administración financiera. Ok, no sé si alguno de ustedes recuerden la clase anterior que estuvieron ahora sí con su maestra Carmen, donde se habló de la mayordomía cristiana, ¿sí? Donde aprendieron, donde se les enseñó, ¿sí? De que ahora sí, por medio de la palabra, ¿sí? Se les enseñó que hubo un siervo, un varón, ¿sí? Que era temeroso a Dios, ¿sí? Temía a Dios, fue un siervo fiel, un siervo que ahora sí siempre obedecía a Dios en todo, ¿sí? Siempre ahora sí estaba al pendiente. No sé si alguno de ustedes se acuerden de ahora sí de la clase anterior, ¿sí? Y de este siervo fue Job, ¿ok? Donde se les enseñó que fue un siervo fiel, ¿sí? Así que en esta tarde también vamos a hablar sobre la administración financiera, ¿ok? Así en la clase anterior, pues miraron sobre la mayordomía cristiana, ¿ok? Donde aprendieron muchas cosas, donde se les enseñó, ¿sí? Sobre la administración, ¿sí? y sobre la administración o el administrador que se mueve, ¿sí? Por la obediencia y también por la inteligencia y el proceso conforme, o van los tiempos que van pasando, ¿ok? Así que en esta tarde les animo, ¿sí? De seguir aprendiendo, ¿sí? Aquí lo que Dios quiere, que nosotros o ustedes, ¿sí? Sea un buen administrador, ¿sí? En lo financiero, ¿sí? Entonces, lo que se va a ver en esta clase, ¿sí? Dice que en el siguiente pasaje de la palabra de la Biblia encontramos unos principios tan importantes, principios fundamentales, ¿sí? Para la administración financiera, ¿sí? Del mayordomo cristiano, ¿ok? Entonces, esto está basado en la palabra, ¿sí? Vamos a leer Lucas 14 del 25 al 30, ¿ok? Su palabra dice, mucha gente seguía a Jesús y él volvió y dijo, si alguno viene a mí y no me ama más que a sus padres y a su madre, a su esposa, a sus hijos o a sus hermanos y a sus hermanas, y aún más que a sí mismo, no puede ser mi discípulo.
Y el que no tomó, dice, y el que no toma su propia cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. ¿Ok? Dice, si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿acaso no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? ¿Ok? De otra manera, si ponemos los cimientos después, no puede terminarla. Dice. Todos los que lo vean comenzarán a burlarse de él, diciendo, este hombre empezó a construir, pero no pudo terminar. ¿Ok? Entonces, es lo que nos está enseñando, lo que nos va a enseñar la palabra de cómo nosotros, ahora sí, como creyente, debemos de ser buen mayordomo, cómo nosotros debemos de administrar, ahora sí, de cómo nosotros debemos llevar nuestra administración financiera, ¿ok? De pues, sacar así cuenta de cuánto es para esto, cuánto es para el otro, cuánto para esto y ahora sí, para las cosas necesarias, ¿ok? Entonces, por qué les digo esto? Porque nosotros tenemos y creemos a un Dios de orden. ¿Sí? Entonces, todo este principio, ¿sí? Todo este principio que ahora sí nos está enseñando, toda persona sería, ¿sí? Muy prudente en su responsabilidad, ¿sí? Y tendrán y hará el esfuerzo necesario para calcular, ¿sí? Lo que se administra para el gran propósito para el cual lo administra, ¿ok? Entonces, cuando esto se vive, cuando esto se aplica, ¿sí? A la mayordomía cristiana, el propósito es hacer, ahora sí, un creyente próspero, ahora sí, lo que Dios nos ha dado, lo que Dios le ha dado para administrarlo. Entonces, por lo tanto, nos sentaremos o sea, cada uno se sentará a calcular, ¿sí? Los gastos principales, los gastos necesarios que hay ahora sí en nuestro hogar y en nuestra familia, ¿sí? Por lo que Dios nos ha bendecido, por lo que Dios nos ha dado, pero siempre y cuando, ¿sí? Tomarlo primeramente a Dios. Dios es lo primero. Dios es que Él va a estar siempre en la primera lista, en la primera en nuestra mente. Va a ser primero Dios. ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres ser una persona próspera? ¿Sí? Hay que ser, o sea, un buen mayordomo o un buen administrador. ¿Ok? Entonces, lo que se entiende en estas enseñanzas, ¿sí? Si el mayordomo dice del Señor no se sienta ahora sí a calcular, ¿sí? No se sienta ahora sí a planear lo que ahora sí se va a hacer, ¿sí? No se sienta a calcular los gastos, entonces podría estar en peligro, ¿sí? En que el final del mes no le alcanzaría ahora sí lo que Dios le haya dado, lo que ahora sí, lo que hayas ganado en tu trabajo. ¿Y qué es lo que pasaría entonces aquí? El enemigo se burla de tal creyente como acabamos de leer el mensaje. ¿Por qué? Porque no pudo terminar el mes, ¿sí? Pero un verdadero mayordomo no haría y no pasaría eso. ¿Por qué? Porque está aplicando, por si en las enseñanzas en que la palabra de Dios nos está enseñando a cada creyente. ¿Ok? Entonces, ese es el mayordomo precisamente por todo aquel que se sienta a calcular gasto. Por ejemplo, vamos a ver, ahora sí, como ya lo miraron hace 8 días en la clase, mayordomo. ¿Sí? Mayordomo, un siervo de confianza que administra todas las pertenencias y bienes del dueño hacia la prosperidad. ¿Sí? Es una persona de confianza, así como Dios, ¿sí? Así como Dios ahora sí con Job. Era una persona ahora sí que en él confiaba. ¿Sí? Mismo Dios se lo describía, mismo Dios lo describía quién era Job. ¿Sí?
Entonces, un ejemplo que ahora sí aquí en la palabra nos está enseñando, ese ejemplo claramente lo miraron en la clase anterior con su maestra Carmen. ¿Sí? Entonces, en esta clase vamos a mirar, ¿sí? Veamos lo que tiene que ver, ¿sí? esta definición de mayordomo, ¿sí? O identificando quién es en quién la mayordomía cristiana, ¿sí? Por ejemplo, número 1, viene siendo un siervo, ¿sí? Donde ahora sí un siervo se da cuenta, ¿sí? De que ahora sí nosotros como fuimos comprados, de que tú fuiste comprado, ¿sí? Entonces el siervo dice que cada creyente que sabe que fue comprado por sangre, que hubo un precio, ¿sí? Que hubo un precio por cada uno de nosotros, de ese siervo, ¿ok? Luego, esto nos está enseñando también a quién le pertenecemos, de quién somos ya, ¿ok? El segundo dice dueño, dice Jesucristo, nuestro Señor, a quien le pertenecemos y por lo tanto, todo lo que tenemos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos entregamos totalmente a Dios, a Jesús, les entregamos todo, tanto como nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia, ¿sí? Y todo lo financiero, ¿ok? Luego se está hablando de confianza. ¿A quién le confiamos? Dice, ¿a quién le confiamos? El Señor, y el que el Señor espera, confía en Él, ¿ok? Luego se está hablando también de administrar. Es calcular los bienes del Señor para la prosperidad de la obra del Señor, ¿sí? Sacar cuenta, ¿sí? Sacar todo ahora sí lo que la palabra nos está enseñando de cómo nosotros debemos de ser un buen mayordomo, un buen administrador como creyente. Entonces, lo que en esta lección se procura, no se enseña, ¿sí? O no, de que se habla de que es el fundamento de lo práctico de la administración para poder desarrollar su hogar hacia la prosperidad. ¿Ok? Entonces, aquí su palabra nos habla también donde nos da ese entendimiento de que cómo nosotros debemos de llevar a cabo, cómo nosotros ahora sí podemos llevar o podemos desarrollar la administración, ¿sí? Para una prosperidad en nuestra vida y en nuestro hogar. ¿Ok? Entonces su palabra su palabra dice en Proverbios 24, del 3 al 4, dice, con sabiduría se construye la casa y con inteligencia se ponen sus cimientos. Con conocimiento se llenan sus cuartos de objetos valiosos y de buen gusto. ¿Okay? Entonces, aquí en la palabra nos enseñan 3 puntos tan importantes. ¿Sí? En este proverbio, ¿sí? Vemos 3 puntos tan importantes, 3 palabras claves principal para la edificación y para la firmeza y la llenura de nuestro hogar, ¿sí? O en la vida personal de cada creyente. ¿Ok? Entonces, basado en la palabra de Proverbios 24, 3 al 4, vamos a ver 3 puntos tan importantes. ¿Ok? 1, sabiduría. Es solamente en él podremos encontrar este entendimiento, la enseñanza por medio de la palabra donde se pueda edificar, donde se pueda ahora sí saber perfectamente de cómo se tiene que vivir. ¿Okay? Entonces, cuando se habla de sabiduría, ¿sí? Este es un entendimiento a la luz de la palabra de Dios, ¿sí?
De esta manera se podrá edificar, ¿sí?, el hogar como Dios lo quiere, ¿sí? Pues es de él, dice, y él sabe perfectamente lo que hará que se viva en paz, ¿sí?, y una plena seguridad y prosperidad, ¿sí? Entonces, es lo que se está hablando en la palabra. Con sabiduría construye la casa, dice. Y luego se habla y con inteligencia se pone sus cimientos. El segundo punto, cuando se habla de inteligencia, esto es hacer siempre, ser prudente, ¿sí?, y haciendo aquello, ¿sí?, que primero se ha planeado, se ha pensado, ¿sí?, se ha calculado, ¿sí?, usando la inteligencia que todos tenemos por medio de la palabra. Okay. Entonces, para esto nos sirven nuestras enseñanzas. Para esto ahora sí nos enseña a cada creyente, a cada uno de nosotros, de cómo debemos ser un buen administrador financiero, ¿sí? De cómo nosotros debemos de ser un buen mayordomo. ¿Ok? Entonces, pues está basado en la palabra. Aquí en Proverbios 24, del 3 al 4. ¿Sí? Y luego el 4 dice, con conocimiento se llenan sus cuartos de objetos valiosos y de buen gusto. ¿Sí? Entonces, aquí cuando se habla de conocimiento, es aprender y hacer lo práctico de lo que la inteligencia nos ha concedido a entender. ¿Sí? Entonces, aquí en la palabra en primera de Pedro 1:5, la palabra dice, vosotros también, dice, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud o conocimiento. ¿Sí? Entonces, todo esto, ¿sí?, todo lo que estamos leyendo, que acabamos de leer, ayudará, ¿sí?, al mayordomo cristiano, ¿sí?, a establecer, ¿sí?, las prioridades necesarias, las prioridades correctas en sus vidas, en lo cual es el fundamento principal para poder establecer, ¿sí?, las prioridades financieras, ¿sí?, de una administración. ¿Ok? Entonces, aquí veamos las prioridades, ¿sí?, en la vida de cada creyente y en un término muy generales. Vamos a ver las prioridades. ¿Sí? Ok. Por ejemplo, se está hablando de prioridades de personas casadas. ¿Cuáles son? Como creyente, ¿sí?, lo primero es lo primero. Lo primero es Dios. ¿Sí? Es una de las prioridades de las personas casadas, es Dios. Luego, tu cónyuge, tu esposa o tu esposo. ¿Sí? Luego están tus hijos o hijas. ¿Sí? Y el cuarto, tu trabajo, ¿sí?, y el ministerio que Dios te ha dado. ¿Sí? Esas son una de las principales prioridades de personas casadas. ¿Sí? Ahora, prioridades de hijos, adolescentes, a jóvenes. Como esta clase es para nosotros como creyentes, es lo primero, Dios es lo principal. Padres, tercer término, tu preparación, la escuela y el ministerio que Dios le haya dado. ¿Sí? Y el cuarto, tus amistades y tu pasatiempo. ¿Ok? Esas son las prioridades de hijos y adolescentes o jóvenes. Otro punto tan importante, también otra prioridad. Prioridades de madres o padres solteras.
o padres solteros. ¿Ok? Uno, principalmente, lo primero es lo primero. Dios siempre tiene que, ahora sí, en primer lugar está Dios como creyente. Hijos, trabajos y ministerio, familiares o amistades. Y el otro punto de prioridades para jóvenes adultos. ¿Sí? Dios, primeramente. Es el punto principal. Dios. Segundo, superación. Tercero, tu trabajo y el ministerio. El cuarto, familia. ¿Ok? Entonces, todo esto establece en las prioridades correctas pues, en la vida de cada creyente, como creyente, así como en la palabra del Señor. Es muy fundamental, es muy fundamento de establecer prioridades correctas en la administración. ¿Sí? Entonces, cuando las prioridades son correctas, se establece ahora sí en la administración de las finanzas, entonces se podrá hacer un presupuesto mensual. ¿Sí? Esto es la mejor forma de calcular los gastos, donde ahora sí, todo esto lo que estamos estudiando, lo que estamos viendo, ¿sí? es en la preparación del presupuesto mensual. Entonces, se necesita prepararse, se necesita, o sea, sentarnos y sacar cuenta para poder llevar ahora sí nuestra administración, para poder llegar ahora sí a, a llegar ahora sí donde uno quiere ahora sí cada mes de llegar ahora sí de sacar lo que tienes, lo que hayas ganado. ¿Sí? Entonces, esa es la preparación del presupuesto. Vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver algunos de los presupuestos mensuales donde se necesita calcular de las siguientes formas. Vamos a ver 3 puntos tan importantes. El punto número 1, el total de todo ingreso. ¿Okay? El total de todo ingreso que se obtiene mensualmente. Ok, entonces que se obtiene mensualmente tanto en tu matrimonio, dice, si se trabaja los dos. Esto es el total de lo que los dos ganan en un mes. Se juntan. ¿Sí? Y entonces, si son los ingresos o no son una cantidad fija cada mes, se necesita establecer el promedio. ¿Okay? Se juntan de los dos, ¿sabes qué? Son tanto, ¿sí? Entonces, esto, si ganamos 20,000 pesos o 30,000 pesos en un mes, ok, entonces, o lo que hayas ganado en la semana, entonces si ganaste 5,000 pesos a la semana, pues son 500 para los diezmos, ¿sí? Para las ofrendas y para, sí, y para lo demás, y entonces ya lo demás ya se va dividiendo de llevar un presupuesto, pero hay que tomar en cuenta, primero es Dios. El segundo punto es todos los egresos mensuales que son absolutamente necesarios para vivir o para vivir responsablemente, dice, las cosas que también son absolutamente necesarias. Vamos a poner como la ropa. Pero si no se gasta en ello cada mes, entonces se necesita determinar cuánto se gastaría responsablemente en un año y divididos entre 12. Entonces, todo eso, todo lo que la palabra nos está enseñando, ¿sí? Debemos de sacar un presupuesto, debemos saber que vamos a gastar para esto y para esto y para esto y para esto y a lo que quede, ¿sabes qué? Quedan los aguardamos, ¿sí?
quiere sacar un presupuesto, ¿cuánto se juntaría en un año? Okay, acuérdense que el mes pues tiene 4 semanas. ¿Sí? Entonces, y ahí se multiplica por 12 y ahí sale la cantidad, ahora sí. Pero cuando ahora sí actuamos con sabiduría y entendimiento, ¿sí? Por medio de la palabra, ¿ok? Luego el tercer punto, dice que determine todos los ingresos mensuales que se hacen siempre, pero no son absolutamente necesarios para sobrevivir. Es organizarlo, ¿sí? De lo más preferible, ¿sí? Y los menos preferibles, ¿sí? Entonces, eso es lo que conlleva en el desarrollo de un presupuesto mensual, ¿sí? Entonces, y todo esto se pone ahora sí en práctica, se pone en acción, ¿sí? De lo que ahora sí le hemos de añadir en nuestra fe, ¿ok? Entonces, como mayordomo de Dios, ¿sí? Es una gran responsabilidad, ¿sí? Al tener el control financiero, ¿sí? Y no que las finanzas nos controle, ¿sí? Nosotros como ahora sí, como mayordomo de Dios, como administrador de Dios, ¿sí? Tenemos esa gran responsabilidad, ¿sí? De tener el control de nuestras finanzas y no que las finanzas nos controlen, ¿sí? Entonces, así como su palabra dice, es tener dominio propio, ¿sí? Y claramente lo dice su palabra en segunda de Pedro 1, del 5 al 6, ¿sí? La palabra dice, y por eso deben, dice, esforzarse en añadir su fe, la buena conducta, dice, a la buena conducta al entendimiento, el entendimiento, ¿sí? El dominio propio, la paciencia y la paciencia, la devoción. Entonces, esto se lleva y se establece, llega a establecerse, ¿sí? Un presupuesto mensual, ¿sí? Es tener, ahora sí es tener el entendimiento de dominio propio, ¿sí? Que nosotros dominamos, que nosotros ahora sí como mayordomo de Dios tengamos esa responsabilidad de tener el control en las finanzas y no que las finanzas nos controlen, ¿ok? Entonces, solamente ahora sí el creyente, ¿sí? Que haya tomado y que haya decidido ser un mayordomo del Señor, ¿sí? Entonces, él tendrá, ¿sí? El poder, ¿sí? Para poder, ahora sí, determinar, ¿sí? O desarrollar, ¿ok? Y seguir un plan de un buen o de una administración responsable, ¿ok? Entonces, mientras que haya presupuesto, mientras que un presupuesto nunca será el mismo para ahora sí, para la familia o para individuo, siempre va a ser diferente, sí, diferente. Entonces, también hay un presupuesto familiar o personal, pero nunca será lo mismo para todos, ¿sí? Entonces, los principios que componen el fundamento para una mayordomía cristiana sólida será igual para todos los administradores del Señor, ¿ok? Entonces, vamos aquí enseguida, hay una lista de prioridades basado a los principios de la mayordomía cristiana. Vamos a verlos, pues, ¿sí? Vamos a ver esta lista de prioridades, ¿ok? Lo ideal, dice, los diezmos, el diezmo. Por eso nosotros como creyente, como administrador, como mayordomo de Dios, ¿sí? Debemos ahora sí nosotros de establecer todo eso, por supuesto, ¿sí? Lo primero, o sea, es Dios, ¿sí? Y lo que Dios nos ha dado, ahí están los diezmos, el 10%, su ahorro, ¿sí? Se habla de otros 10%, tus gastos necesarios,
el 70%. Tus ofrendas, el 5%. Y tus gastos innecesarios, lo que se te antoje, de algo así, ahora sí, un cafecito, algo por ahí. Entonces, ahí se habla del 5%. ¿Okay? Donde se equivale ahora sí al 100%. ¿Ok? Entonces, luego se está hablando ahora sí de lo necesario. Lo necesario. Nuevamente, lo de Dios es de Dios. Tus diezmos. El 10%. Lo que Dios te haya bendecido. Lo que Dios te haya dado. Tus gastos necesarios, se está hablando del 70%. En tu comida, teléfono, luz, renta, ¿sí? Carro, ¿sí? Tus deudas, 10%. Tus ofrendas, el 5%. Y tus gastos innecesarios, nuevamente, el 5%. ¿Ok? Ahí es lo que se está hablando, todo eso. Entonces, luego se está hablando de lo crítico. ¿Ok? Se está hablando de lo crítico. Se está hablando, lo primero, tus diezmos. ¿Sí? Como creyente, ¿sí? Como creyente debemos de sacar, apartar lo primero, el diezmo. Si en la semana te ganaste 20,000 pesos, entonces para los diezmos son 2,000 pesos. Te ganaste 1,000 pesos, son 100 pesos. Son ahora sí lo que Dios le pertenece, son lo que ahora sí Dios, ahora sí, no es mucho lo que ahora sí, lo que le está, ahora sí lo que Dios le pertenece. ¿Sí? No es mucho. Se nos queda más ahora sí de todo lo que ahora sí, lo que Dios nos ha dado, pues. Tus gastos necesarios, el 70%. Deudas menores, el 10%. Deudas mayores, el 5%. Y tus ofrendas, se está hablando del 5%. ¿Ok? Entonces, todo esto, lo que ahora sí en estas clases estamos aprendiendo, ¿sí? Lo que desea Dios, que nosotros seamos prósperos, de que nosotros ahora sí llevamos todo esto, llevamos todas estas prioridades, ¿sí? Todo esto ahora sí, ¿para qué? Para poder vivir, para poder sobresalir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros le creemos solamente a Dios, a Él solamente. ¿Sí? Entonces, por eso Dios nos enseña de cómo nosotros debemos de ser, ¿sí? Un buen administrador, de cómo nosotros, como se le enseñó en la clase anterior, de cómo debemos de ser, ahora sí, un buen mayordomo, ¿sí? Donde ahora sí Dios confía en nosotros, de que ahora sí nosotros podemos sobresalir, pero por medio de su palabra, por medio de la sabiduría, el entendimiento y del conocimiento de Dios, no por nosotros mismos. Entonces, cuando ahora sí una mayordomía cristiana se conlleva 3 puntos tan importantes, ¿sí? Y ahí nos enseña, ¿sí? Claramente que debemos de ser, o se debe de llevar la obediencia, ser obediente, ¿sí? Así como lo fue su siervo Job. Job fue una persona fiel, su misma palabra lo especifica, era un fiel servidor de Dios, ¿sí? Que le temía a Dios, ¿sí? Y siempre se lo obedecía a Dios, ¿en qué? En todo. ¿Sí? Entonces, Dios bendijo a Job. Dios bendijo a Job
en sus familias. Dice. Dios bendijo a Job en sus últimos años, y como dice su palabra, ¿sí? Más abundante, dice que en los anteriores, más abundante ahora sí, en los años anteriores. Entonces él dice que llegó a tener, ¿sí? 1000 ovejas, llegó a tener 6000 camellos, 1000 yuntas de bueyes y 1000 asnas. ¿Por qué? Porque él fue siempre obediente a Dios. Era un fiel servidor. ¿Sí? Y es lo que nos está enseñando la palabra para nosotros. ¿Sí? Es lo que nos está enseñando ahora sí todos estos puntos tan importantes por medio de la palabra. Cómo nosotros debemos de vivir. Cómo nosotros debemos de ser obedientes. ¿Sí? Tener fidelidad. ¿Sí? Entendimiento. ¿Sí? Y dominio propio. La misma palabra lo dijo. ¿Sí? Entonces lo dice. Entonces, al llevarse todo esto a cabo, ¿sí? Hay una promesa muy fiel. ¿Sí? Como lo dice su palabra en Mateo 25:21. Su palabra dice, el jefe le dijo, muy bien, dice, eres un empleado bueno y fiel, dice. Ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Entra y alégrate contigo. Fíjate con cómo es Dios. Con ahora sí, con lo poco que nosotros seamos fiel, ¿sí? Con lo poco nosotros que ahora sí que nos hagamos responsables o sea, de las cosas de Dios. Él ahora sí nos dará mucho. ¿Sí? Entonces, por ahí no recuerdo si un pastor me dijo, no recuerdo, o un amigo así, donde dice, por lo menos, séales fieles en tus diezmos. ¿Sí? Por lo menos los diezmos séale fiel. Digo, no, pues sí, digo, pues claramente, digo, muy claro y no puede ser más claro que el agua. Por lo menos séales fieles en los diezmos. No le robes al Señor. Así que me quedo con esta palabra en Mateo 25:21. El jefe le dijo, muy bien, eres un empleado bueno y fiel, dice. Ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Entra y alégrate conmigo. Ok. Entonces, con este mensaje, a ver si no nos quedamos en esta clase. Ok. Entonces, esta fue la clase, la lección número 5, administración financiera. ¿Sí? Como cristianos, ¿sí? Debemos nosotros de tener estos principios fundamentales, o sea, como cristianos, ¿sí? De ser un buen administrador, ¿ok? Entonces, si alguno de ustedes tiene alguna duda, algún comentario, ¿sí? Háganmelo saber por este medio, ¿sí? O escríbeme ahí en un mensajito, ¿sí? Y con gusto, si es una pregunta, con gusto, ahora sí se lo contestaríamos. Si no solo contesto yo, pues ahí está también su maestra Carmen, ahí está también ahora sí, el que nos está acompañando, yo le digo el pastor Pablo, el pastor Pablo, como le decía mi niña la Darime, y su esposa, ahora sí, la hermana María, ¿ok? Así que, pues Dios le bendiga. Esta fue la clase, ¿ok? Y que pasen bonita noche. Y nos vemos el próximo miércoles. Y les encargo, hagan sus reservaciones, ¿eh? Tanto para el domingo y para el jueves. Invítense a personas, inviten ahora sí sus amigas, su vecino, y ahí los esperamos, ¿ok? Bendiciones.